característica, y eso no lo hemos dicho, que tiene también la grasa del cerdo ibérico con respecto a la grasa de otra raza, es que las gotas de la grasa ibérica son gotas mucho más pequeñas y además están muy desestructuradas. La grasa del cerdo blanco, las gotas son más grandes y además su grasa está muy estructurada. Su grasa está muy estructurada, es muy compacta y además, al ser una grasa saturada y que no funde a temperatura ambiente, nosotros la podemos percibir fácilmente con la vista, porque la grasa está ahí como un bloque. Sin embargo, en el cerdo ibérico esa grasa es más pequeña, esa gotícula, además está muy desestructurada, además funde y por tanto se puede mover muy bien entre el músculo, entre el magro, y por tanto, aunque nosotros no la veamos, esa grasa está ahí y nos está, lo más importante para mí, proporcionando que luego tengamos una textura jugosa y tierna, nos está proporcionando, nos está distribuyendo los aromas de forma uniforme, pero en el caso que ahora que nos ocupa, son los que nos están permitiendo ver una sensación de brillo. Por lo cual, en el corte, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el corte debe ser muy limpio. Mientras más limpio sea el corte, esa superficie será más brillante. Y una peculiaridad que tiene el jamón ibérico es que debe de brillar. Porque si el jamón ibérico no brilla, ya me está indicando que esa grasa no está tan saturada. Ya me está indicando que esa grasa no está tan desestructurada. Y entonces yo tendría que observar qué es lo que está ocurriendo, si es que no es un ibérico o si no ha sido alimentado con bellota y ha sido alimentado de otra manera. Por lo cual, en el caso del cerdo ibérico, en la propiedad óptica del brillo debemos de evaluar su intensidad, pero también su uniformidad. Y en el caso del cerdo ibérico, por lo que hemos estado explicando antes, pues esta debe tener una alta intensidad y una gran uniformidad de brillo. Otro punto importante es la translucidez. Si la luz cuando llega, parte se absorbe y nos daba la sensación cromática, la sensación de color, parte se reflejaba y nos estaba dando la sensación de brillo, y parte se transmite, pues esa cantidad de luz que puede transmitir es la que nos va a dar la sensación de transparente, translúcido o opaco. En el caso del cerdo ibérico, la grasa del cerdo ibérico, debido a que una grasa de gotículas pequeñas, muy desestructurada y que funde bien, es translúcida. Yo no sé si vosotros veis la imagen bien en la pantalla del corte del jamón en el cuchillo, que nosotros podemos ver a través de la grasa del cerdo ibérico el cuchillo, ¿lo veis? De tal manera, es muy importante el grosor de ese corte. Grosores pequeños, finos de la loncha nos va a permitir esa apreciación de translucidez propia de la grasa del cerdo ibérico, y también es muy importante que vosotros tengáis en cuenta la temperatura a la cual estáis realizando el corte para que se pueda transmitir esa sensación de brillo, se pueda transmitir esa translucidez, que en definitiva lo que estamos mostrando con esas características que es pues las particularidades de un cerdo que ha sido alimentado en la dehesa y que ha sido alimentado con unas determinadas características que otro tipo de alimentación no se lo podría proporcionar. Por otro lado, dentro de la apariencia, además de las propiedades ópticas, además del color, además del brillo, además de la translucidez, vamos a observar otro tipo de características, otro tipo de propiedades que están relacionadas con la forma física. Y en este grupo, según la norma internacional, según la norma ISO, además de las características que están relacionadas pues, con la forma física, que en este caso sería la forma del pernil, es decir, nosotros no lo podríamos tener en cuenta en la loncha, también está relacionada con la textura visual del material. Y aquí, de las tres propiedades, forma y tamaño, textura de la superficie, nosotros valoraríamos lo que es la consistencia visual de la grasa. De todo este grupo, para nosotros nos quedaríamos con lo que es la consistencia visual de la grasa, que en el caso del cerdo ibérico, pues la grasa del cerdo ibérico sería fluida debido a las características de la grasa, debido a la estructura, debido a la composición. Y en este apartado pues también se podría valorar otro aspecto importante en la loncha, que es el veteado. Aquí tenéis abajo una escala que se ha hecho de referencia para
analizar en los laboratorios sensoriales, los paneles de expertos, el veteado en un jamón. Esta escala de referencia está hecha para el jamón blanco, está desarrollada para el IRTA y a nosotros, para el ibérico, si os dais cuenta, ese veteado que nos lo presenta, que no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque es que la grasa del cerdo ibérico es totalmente diferente. Es que no tenemos muy claro, y científicamente no está muy claro, que el veteado sea una característica importante. Porque fijaros que en un cerdo ibérico, cuando vosotros cortáis, veis que en la concha realmente hay poco veteado. Porque esa grasa realmente está, pero no la vemos por su característica. Y yo muchas veces digo, y eso bueno, me lo vais a decir vosotros, porque sois los que lo sabéis, pero a mí ese anuncio comercial de jamones ibéricos que no corresponden a lo mejor al producto que hoy estamos hablando, donde sale el cerdo que es una rayita rosa, una rayita blanca súper veteado y nos lo presentan como el de un jamón ibérico, yo sospecho que a lo mejor eso no es un jamón ibérico puro, y porque el veteado no es una... No sé, con Luis, ¿qué piensas de eso? Yo sí sé lo que piensa. Y entonces, bueno, pues eso es una cosa que hay que transmitirle al consumidor. El consumidor tiene que saber qué producto. Por eso al principio pensaba que para nosotros observar las características sensoriales tenemos que conocer lo primero el producto. Conocer su estructura, conocer su composición, conocer sus propiedades físicas, para que cuando a ti te presenten eso tú digas, bueno, no corresponde o sí corresponde, ¿de acuerdo? Y entonces cuando se está cortando una loncha de ibérico, la grasa está, pero yo no la veo, por su característica. Y entonces, bueno, aquí os he puesto el veteado, yo no para mí no es una, ya os he dicho, las que son críticas, no es crítica, pero ahí la tenemos, ¿no? Y esta escala la pongo y se la enseño a los alumnos y la vemos en la universidad para que ellos vean que en nuestro caso se perdería. ¿Me quedan 8 minutos? Pues disculpa, todavía voy a ir más rápido, perdona. Y bueno, y dentro de este grupo también estaría el modo de presentación, que bueno, pues en el caso de que queramos evaluar lo que es el pernil, el estudio del pernil, sería muy interesante, pero ya como me quedan 8 minutos, pues no creo que merezca mucho la pena hablar de ello. Otro grupo importante de características son la textura. Dentro de la textura hay un vocabulario internacional, un vocabulario ISO, un vocabulario que lo tenemos adaptado a nuestras normas, a la norma AENOR. Yo soy miembro del comité de norma ISO, reviso de norma ISO en todo lo que es en el ámbito de sensorial. Bueno, pues tenemos un vocabulario riquísimo para expresar la textura de cualquier alimento. Y aquí os pongo que cuando hablamos de textura, fijaros que estamos hablando de un conjunto de atributos mecánicos, geométricos, de composición, que se pueden percibir por los receptores táctiles, también visualmente podemos apreciar la textura, y los auditivos. Realmente en cata intervienen los 5 sentidos. El oído quizás es el más olvidado, pero el oído es muy interesante para el tema de la textura. En el caso del jamón a lo mejor no, pero para otros alimentos pues el oído se puede convertir en los vegetales, que sea crocante, se puede convertir en algo crítico. Pues bien, teniendo en cuenta esa definición que nos da la norma internacional, cuando estamos haciendo un perfil de textura, cuando vosotros en el corte estéis apreciando la textura de un jamón, tenéis que distinguir por un lado lo que son las propiedades mecánicas, por otro lado la geométrica y por otro lado la de composición. Las propiedades mecánicas son las que están relacionadas o las que se manifiestan en el alimento cuando éste se le somete a una fuerza. Es decir, según reaccione a una fuerza que nosotros apliquemos, fuerza que puede ser en el momento que cortéis con el cuchillo, fuerza que puede ser al clavar un tenedor, fuerza que puede ser cuando el alimento lo tenemos en boca y lo vamos a masticar. No olvidemos que los dientes y las muelas se comportan como un molino, que rompen, cortan, desintegran los alimentos hasta llevarlos al tamaño de la dilución. Pues bien, según el comportamiento que tenga el alimento a la acción de una fuerza, se deben evaluar pues 5 propiedades mecánicas, que son la dureza, la cohesividad, la adherencia y la elasticidad en alimentos sólidos y la viscosidad para el caso de los alimentos líquidos. En el caso particular del jamón, yo solamente he extraído de todo este vocabulario el de la dureza y la cohesividad, que son los que me parecen más interesantes para el jamón.
y que son los que realmente, bueno, pues lo definirían mejor. La dureza es importante que sepáis que es el atributo de textura que primero se manifiesta, es el primero que nosotros percibimos. Cuando te introduce la loncha de jamón en la boca se detecta en la primera mordida y está relacionada pues con la fuerza, con el esfuerzo que tenemos que hacer para penetrar el diente, con el esfuerzo que tenemos que hacer para penetrar el cuchillo en el jamón y romperlo. Y el vocabulario, que es lo más importante, que es lo que queríamos aprender, que se utiliza para expresar la dureza, pues es blando, firme y duro. El otro atributo importante es el de la cohesividad, que la cohesividad realmente lo que nos da a medir es... Ahora lo vamos a ver. Voy a dar los dos de textura y ahora no. Y el otro es que ya es más deprisa, me quedan 8 minutos y no puedo perder mis minutos. Yo te lo aviso, pero que se lo... No, ellos son los que van a... el otro atributo importante es el de la cohesividad. Mirad, si cuando la dureza lo que estábamos midiendo es la reacción a la primera mordida, al primer corte, con la cohesividad lo que vamos a medir es el grado de deformación del alimento antes de romperlo. Vosotros pensáis ahora mismo en un trozo de carne e intentad apretarlo con los dedos y observarlo. Imaginaros, cuando estamos apretando siempre el alimento cede, se deforma y luego rompe, ¿no? Pues según ese grado de deformación nosotros evaluamos la cohesividad. Y este descriptor primario da lugar a 3, que serían la fragilidad, los alimentos que son masticables y los gomosos. Los frágiles son, como por ejemplo la zanahoria, aquellos que rompen sin deformar. Intentad vosotros apretar una zanahoria entre los dedos, si nosotros superamos la fatiga, esta rompe y no ha deformado. Si pensamos en un trozo de carne, una salchicha, un producto cárnico, siempre deforma, antes de romper sería masticable, y los gomosos son los que nunca romperían, sino que directamente se disolverían y llegarían al tamaño de la devolución. Pues bien, en el caso del jamón, nosotros lo que vamos a valorar dentro de la cohesividad es la facilidad de masticación. Para mí es el atributo crítico. Es un atributo que mucha gente le llama terneza. No sé si habéis oído hablar esa palabra, pero no la empleéis nunca porque no es una palabra castellana y eso no está recogida en ninguna norma. Entonces, la terneza es una mala traducción del inglés. Y como es una mala traducción del inglés, nosotros tenemos que utilizar la lengua castellana. Y por eso yo, cuando hablo de aquí de facilidad de masticación, dirán, ¿y ella de qué está hablando? Pues que es un alimento masticable, es facilidad de masticación y huimos de la terneza. Y entonces, su vocabulario es tierno, correoso. ¿De acuerdo? Pues bien, en el caso del jamón, como me lo preguntaba Juan Luis, de dureza, pues el jamón no debe de presentar resistencia. El jamón ibérico puro de bellota no debe ser duro. ¿Por qué? Por sus características que ya hemos hablado. No debe de presentar resistencia. Y además debe de ser tierno, por el contenido en grasa y por la calidad de su grasa, igual que la dureza, debe de ser tierno. Con lo cual, desde el punto de vista mecánico y de textura, no debe de ofrecer resistencia y además debe de ser tierno. Ahí os pongo que hay un defecto que es la gomosidad, y es que pierde totalmente la textura del jamón, y cuidado que eso puede ser un fallo tecnológico que se puede encontrar en muchos jamones, lo podéis encontrar muchas veces durante vuestra actividad de corte, y es un problema de querer disminuir sal en el jamón o de querer acortar el proceso de maduración. Otro tipo de propiedades importantes en el jamón son las que están relacionadas con las propiedades geométricas. Las propiedades geométricas, para que os deis cuenta, son las que están relacionadas con el tamaño, la forma y la orientación de las partículas que componen el alimento. Y dentro de estas tenemos lo que es la granulosidad.